Bueno, muchas gracias, la verdad, Lali, por la organización del evento. Sé que no es fácil, hay muchos obstáculos que se ponen cada vez que nosotros queremos hacer un acto, que queremos avanzar, dar las discusiones que nosotros queremos necesarias y más cuando queremos ocupar lugares de poder, porque saben lo que se les viene. Entonces, nada de lo que hacemos es fácil, no nos metimos acá porque sea fácil, sino porque es necesario y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Acá es importante siempre acordarnos desde dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Seguramente todos acá tenemos distintas razones y motivaciones personales de qué nos trajo a involucrarnos en política. O sea, básicamente todos nosotros decidimos salir de nuestra casa, de nuestro mundo privado y meternos en la discusión pública. El principal ejemplo de esto fue y es Javier, que detestando la política y al Estado como ninguno, fue el primero que sabía que la única forma de defender la propiedad privada era en la discusión pública. Porque nosotros veníamos de años, décadas, casi siglos, de que desde nuestra cosmovisión pensamos que si nos metíamos adentro de nuestra casa y no molestábamos a nadie, nadie nos iba a venir a molestar. Y eso no funciona así. No funcionó antes, no funciona ahora y no va a funcionar mañana. La única manera de defender lo privado, la propiedad privada, la vida, la libertad y la propiedad, es en lo público. El esfuerzo que nosotros escatimemos en lo público lo vamos a perder en lo privado. Eso es lo que pasó antes, eso es lo que pasa ahora y eso es lo que puede pasar mañana. Y eso nunca lo podemos perder de vista. Por eso nosotros nos metimos cada uno con distintas motivaciones e intereses y razones familiares, económicas, ideológicas, pero tenemos un norte claro y tenemos una idea clara, no solamente de lo que nos molesta y de lo que trajo el país a la miseria, sino también de que el país puede ser grande. Nosotros ahora estamos en un momento, un hito histórico que va a ser recordado seguramente por siglos en la Argentina, porque nosotros evitamos caer en la miseria total de la Argentina. Javier evitó que se hunda el país en una hiperinflación que iba a traer pobreza, miseria y las peores cosas que le iba a pasar al país. Y permítanme que les explique brevemente la situación que estábamos. La Argentina gastaba en un nivel de irresponsabilidad total. Total, la manera de financiar ese gasto descomunal, irresponsable, era con altísimos impuestos, y ya habíamos llegado a un momento que eran tan altos los impuestos que subirlos no aumentaba la recaudación. Entonces los políticos ya se dan cuenta que ni siquiera subiendo impuestos recaudaban más. Ya la manera de recaudar era a través de endeudarse. Ya habíamos llegado a niveles de endeudamiento muy altos y no nos prestaba nadie, o con tasas que la verdad eran siderales, y lo que quedaba era emitir moneda, imprimir billetes. Y de esa manera se intentaba financiar ese gasto irresponsable y ese déficit que nosotros teníamos en las cuentas que manejaban los políticos. Para que no se notara esa impresión de billetes, lo que hacían los políticos, lo que hacía el gobierno, le decía a los bancos que en vez de esa plata tirarla al mercado, intento ser medio llano, pero para que se entienda, le decía: no, dámela a mí, que yo la pongo en el Banco Central y te voy a pagar intereses. Y así, de alguna manera, no se nota todo lo que yo estoy imprimiendo. Y eso se transformó en un círculo vicioso, porque esos intereses que tenía que pagar el Estado para financiarlo, ¿qué hacía? Imprimía más billetes. Y en esa impresión, lo que te volvía a hacer era: dame esos billetes, que yo te voy a pagar más intereses. Y ese era el círculo vicioso que nosotros teníamos 4 bases monetarias que iba a generar una hiperinflación si eso pasaba de un día al otro, porque esos intereses al principio se pagaban a un mes y cuando nosotros asumimos el gobierno se pagaban en un día. O sea, en un solo día, el 10 de diciembre de 2003, el país podía explotar. La famosa LELIQ. Las famosas LELIQ. Eso, digamos, son las LELIQ, pero para no ser tan técnico, era eso. Y encima, sumado a esto, debíamos plata a la gente que importaba, que traía cosas afuera. Le debíamos 50.000 millones de dólares. El kirchnerismo se escandalizó porque nosotros arreglamos un préstamo con el FMI de 20.000 millones de dólares, que de hecho no aumentó la deuda bruta, porque esa deuda que nosotros contrajimos la usamos para pagar otra deuda. 50.000 millones de dólares solo de deuda con importadores teníamos. Por otro lado, un riesgo país de 2.900 puntos. Básicamente, ¿qué es el riesgo país? Es qué tan riesgoso es. O sea, la Argentina, ¿qué tan confiable es? 2.900 puntos es básicamente decir que la Argentina es un país en guerra.
O sea, que es mejor estar nadando en el medio del océano Atlántico que invertir en Argentina. Tenés más chance de sobrevivir y que te vaya bien. Eso eran 2.900 puntos de riesgo país. Niveles de pobreza altísimos. 7 de cada 10 niños son pobres. 55% de pobreza general en la Argentina. Esa era la situación que nosotros teníamos. Una brecha cambiaria del 200%. O sea, cada dólar se pagaba 300 al oficial, pero era 1.000 al paralelo. O sea, una situación caótica, imposible invertir. Una inflación de 210%. Todos sufríamos, todos sabíamos. Todos, incluso digo, hasta los kirchneristas, digo, todos sufríamos la inflación. Ahora algunos se animan a reconocer que la inflación ya deja de ser un tema. Esa era la Argentina que nosotros nos encontrábamos. Y hay una etapa que estamos dejando de lado, porque ahora parece que hay preocupaciones porque el dólar subió a 1.300, 1.280 pesos. Cuando hace 4 meses decía, no, el dólar se va a 1.400, esto explota, es un desastre. Ya las charlas cambiaron. Ahora la preocupación es que aumentó un poco el riesgo país a 700, pero veníamos de 2.900. Hay preocupación por las reservas del Banco Central. 11.000 millones de dólares negativos teníamos el Banco Central en diciembre del 2023. Ahora tenemos reservas positivas, o sea, estamos con dinero en cuenta. Y encima el dólar flota, o sea, cuando el dólar sube o baja no interviene el Banco Central, con lo cual es una situación más sana. Una inflación del 1,6%, cuando veníamos del 25%. O sea, ya la época de la catástrofe ya la estamos dejando en el pasado. Y eso es exactamente lo que prometió el presidente, que esto tenía solución. No solo era una queja, no era una queja vacía, había una propuesta atrás clara de cómo levantar el país. ¿Y por qué digo que es un hito que nosotros estamos logrando? Pero hay algo mucho más. Que Javier Milei se nos cagaban de risa cuando Milei decía que Argentina iba a ser potencia y tenía con qué ser potencia. Por eso nosotros sabemos que estamos recién a mitad de camino. Recién estamos saneando todos los problemas que nos dejaron décadas de gobiernos nefastos en la Argentina. Con ese nivel de socialismo, con ese nivel de entrega. A mí me causa muchísima gracia cuando hablan de soberanía. No hay nada más vendepatria que los zurdos. ¿Qué son los zurdos? Alguien que les gustan los organismos internacionales, o sea, hablan de soberanía, pero les gusta que un burócrata de afuera que nadie votó, que nadie conoce, nos diga qué tenemos que hacer. O sea, más vendepatria o alguien más en contra que la soberanía, eso no existe. O sea, hay alguien que decide sobre nuestras vidas que nosotros ni conocemos, ni votamos, ni siquiera es argentino. Hablan de Malvinas y después odian a los... De Malvinas, y me gusta lo de Malvinas. Encuentran a alguien disfrazado de Pocahontas en la Patagonia y ya le quieren entregar parte del suelo argentino. Y nos dicen que nosotros estamos en contra de la soberanía, pero es algo absurdo. Fíjense la idiotez que manejan. Pero esto es lógico, porque encima cuando hay gente que no tiene la capacidad de definir qué es un hombre y una mujer, ¿qué puede esperar que maneje bien la economía cuando hay conceptos básicos que no manejan? Por eso hay una cuestión que uno dice, bueno, hay que ser respetuoso. Yo no puedo respetar a alguien que no sabe lo mínimo. No puedo respetarlo. Alguien que no tiene ideas claras de cómo tienen que ser las cosas. Por eso hicieron un desastre en la política internacional, por eso hicieron un desastre en la política social, por eso hicieron un desastre en la política económica, porque nos manejaban eso. Pero nosotros sabemos que la Argentina tiene destino de grandeza. Y eso no es un eslogan. Javier lo dijo con propuestas claras. Es más, muchos que discutían de economía y demás, y ahora están los profetas del apocalipsis y del terror y demás. Desde que Javier asumió, existe esto. Y siempre Javier tenía razón. Siempre. Ya dejó de ser un tema la inflación. Y dijo que va a desaparecer el año que viene. Hasta puede ser que antes. ¿Y eso qué genera? Que el que es empresario y emprendedor puede poner precios, puede planificar, puede invertir. Porque una cosa más, cuando los bancos le prestaban al Banco Central, lo que hacía el banco era no prestarle al privado. Cuando vos no tenés crédito, cuando no te prestan plata al privado, no tenés inversión. Cuando no tenés inversión, lo que genera repercute, no hay producción, o sea, no se generan bienes y servicios. Cuando no se generan bienes y servicios, no se genera empleo. Cuando no se genera empleo,
Lo que baja es la recaudación, porque hay menos gente capacitada para pagar impuestos para sostener la carga del Estado, que encima ellos cada vez cargaban más. Y por eso teníamos jubilaciones de miseria. Y por eso teníamos un sistema colapsado económicamente. Lo que cambió ahora es que los bancos trabajan de bancos, se dedican a dar créditos. Hace un año y medio comprar una casa por un crédito hipotecario era absurdo, o sea, nadie se lo imaginaba. Hoy día ya se está naturalizando. Y lo que genera el crédito, genera inversión, genera producción, genera riqueza, genera bienes, servicios, genera trabajo, y eso es lo que hace la Argentina. Ahí la frase esta de Argentina se sale laburando para adelante. Bueno, se genera laburando, no de esa forma viciosa, corrupta totalmente, porque olvídense, el problema del kirchnerismo, algo que quede claro, eran unos chorros, pero son unos chorros demenciales, pero encima manejaban el Estado de la peor forma, eran corruptos e ineptos, los dos defectos. Son corruptos e ineptos y hasta, les digo, compiten a ver si son más chorros o más ineptos. Es una competencia palo a palo a ver qué tan incapacitados son. Eso es lo que nos gobernaba y de eso es de lo que veníamos. Pero en esto, que nosotros como gobierno, como movimiento, porque acá es algo importante, Javier es el que lo lidera, pero todos somos parte de esto. La Argentina no la saca una persona sola, porque Javier es mucho más que un presidente. Es una idea de país que está representada en él, que todos abrazamos y que todos sabemos en Argentina lo que puede ser. Si en este año y medio, o en este poco tiempo que Javier comenzó en el principio de 2021 a meterse en política, llegamos hasta acá, imagínense lo que podemos hacer si seguimos por este camino. Y acá, y en esto sí me parece que es lo más importante que voy a decir, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si nosotros queremos un país mejor no se hace con vagos, no se hace con quejosos, no se hace con excusas. Hay 1000 excusas para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Porque hay tal cosa que no me gustó que pasó, tal me cae mal, este me molesta, los que andan con el liberalómetro, este no es tan liberal. Fíjense a Javier cuando hizo eso, nunca. Javier cuando empezamos el armado decía, del centro a la derecha todo. Las diferencias hoy que tenemos son menores, el enemigo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces es el momento de ser pragmáticos y entender lo que está en juego. Y por eso nos tenemos que esforzar, y por eso no podemos ser vagos, y por eso no podemos escatimar, y por eso tenemos que ser generosos, porque la única manera de salir adelante es que cada uno de nosotros haga lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Cada uno de nosotros conoce, ustedes saben cuáles son sus limitaciones, saben cuáles son sus potencias, sus virtudes y sus defectos. Los defectos trabajen para que se noten lo menos posible, sus virtudes trabajenla para que se noten lo más posible. Y en ese trabajo, si nosotros somos capaces de sortear los obstáculos que nos ponga el kirchnerismo, la izquierda y todo el periodismo y todos, si ustedes saben todo lo que Javier lucha y es el principal víctima de toda esta casta, si nosotros logramos sortear eso, no hay quien nos pare. Y en esto hay que entender que el principal obstáculo en la política es el desaliento. Cuando ustedes sientan que están desalentados, eso es como un virus que lo tenés que extirpar de raíz. En el primer momento que ustedes sientan desaliento, piensen, Javier, todas las que se aguantó, se aguanta y se sigue aguantando, y lo que nosotros tenemos que aguantar es nada comparado con lo de él. 1000 veces pronosticaron catástrofes para nuestro movimiento. 1000 veces. Nunca el liberalismo argentino estuvo mejor que hoy. Jamás tuvimos el acceso al poder que tenemos hoy. Jamás tuvimos el acceso a los medios que tenemos hoy. Jamás estuvimos tan organizados como hoy. Lo único que puede hacer que este proyecto fracase es nuestra propia mezquindad. Nuestro éxito depende solo de nosotros. No hay ninguna excusa para que la libertad no avance. La libertad avanza porque cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer, está dispuesto a hacerlo, y todas las excusas las pone en estado y hace lo que tiene que hacer, no importa qué pase. Si nosotros logramos eso, no hay quien nos frene. Y siempre recordemos que la victoria en la batalla
no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Muchas gracias.